José Ignacio Velasco es ingeniero agrónomo egresado de la UDELAR y tiene un doctorado en la Universidad de New England de Australia. A partir del año pasado dejó de trabajar aquí en INEA 33, así que ya es conocido entre nosotros, y ahora forma parte del equipo de la UCUDAL como director de la carrera de Ingeniería Agronómica. José Ignacio, ahora dejo en tus manos a los disertantes. Bueno, muy bien, muy buenos días para todos. Estamos festejando, así que de mi parte, ambiente festivo es lo que pretendo que podamos compartir. Con ustedes ya arrancamos anoche y con el resto, fuera de broma, realmente 20 años es un montón lo que viene para adelante también. Entonces, con esa alegría recibimos esos 20 años, el poderlo celebrar todos juntos en este nuevo formato que estamos proponiendo y por muchos más, ¿podemos decir eso así? ¿Sí? Bueno, que tengamos una muy buena jornada a todos. Yo voy a estar a cargo, digamos, de la moderación y me voy a tener que tomar algunos minutos para contarles el programa, porque hay cambios grandes con relación a lo que veníamos haciendo. El primero y principal es que vamos a presentar un consolidado del taller. En lugar de tener muchas presentaciones de distintas regiones, vamos a tener una presentación en la que se presenta, valga la redundancia, un destilado de lo que trabajaron todos los veterinarios que generosamente aportan sistemáticamente esa información, y también les vamos a mostrar en ese contexto una herramienta, como anticipaba un poco Graciela y como vamos a ver en la presentación. ¿Con qué vamos a vestir, digamos, el programa? Bueno, con invitados especiales, a los que mucho agradecemos que estén acá, que nos vayan a acompañar, y que van a estar hablando de temas que son sensibles y que hemos ido levantando sistemáticamente a lo largo de los años en el taller. No hay ninguno de los temas que vayamos a tocar o que vayamos a compartir con los invitados de fuera del taller que sean novedosos. Todos los temas en algún momento aparecieron en el taller, fueron discutidos en el taller. El taller ha sido motor en muchísimos casos de generar inquietudes en la investigación para después desarrollar líneas que hoy son certezas tecnológicas que se pueden ofrecer desde la academia. Así que desde programación fetal, recría, revisación de toros, anestro posparto, genética, son todos temas que seguro en algún taller tocamos, seguro en algún almuerzo nos tomamos algún minuto también para compartir, y hoy los vamos a estacionar en presentaciones magistrales. Les voy a pedir a los expositores que sean lo más respetuosos, por favor, de los tiempos. Van a tener el tiempo para presentar y vamos a tener algunos minutos para interactuar con ellos, con preguntas, y después les prometo que en los cortes van a estar disponibles 100% para conversas más mano a mano, salvo Sebastián, que es el que va a orar en primera instancia. Así que, bueno, sin más, y ajustamos relojes, empezamos 10, ¿sí? Le pido a Sebastián López Valiente que se acerque, es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de El Salvador. Continuó su formación de posgrado en la Unidad Integrada de Balcarce, donde obtuvo el título de especialista y magíster en producción animal. Realizó pasantías en el extranjero para completar su formación académica en diferentes universidades de Estados Unidos y España. Su principal orientación es en sistemas y manejos de rodeo de cría. Ahí me permito un breve paréntesis. Tuve la oportunidad de conocerlo a Sebastián hace unos años, defendió su doctorado hace muy poquito, y además de ser la mar de simpático, es un colega muy solvente y muy apasionado con lo que hace. Tuvimos oportunidad de invitarlo al taller de programación fetal, al seminario internacional, y realmente fue un gusto compartir con Sebastián. Coordina convenios de investigación entre INTA y el sector privado. Omití decir que trabaja en INTA, en Cuenca del Salado, y actualmente es referente de investigación y transferencia de tecnología en cría bovina en INTA de la República Argentina. Muchas gracias. Bueno, perdón, en primer lugar, arrancamos bien. Perdón, bueno, en primer lugar agradecer a Graciela que se haya pensado en mí en el momento de participar en este taller. La verdad que admiramos el taller desde enfrente, consideramos que la información que se genera es valiosísima, el trabajo que logró Graciela con los veterinarios y ganarse la confianza de
compartir los datos de sus establecimientos, la verdad que muchas veces es muy difícil. Y la verdad que no es la primera vez que vengo al taller a escuchar los resultados y la forma de trabajo y el apasionamiento que tiene los veterinarios y Graciela, la verdad que es admirable y mis felicitaciones. Así que bueno, sin más discursos, vamos a empezar. Cuando Graciela me llamó para invitarme a hablar un poco de la programación fetal, bueno, yo hice la tesis doctoral con Graciela. Graciela fue mi directora de tesis sobre la programación fetal ya hace casi 10 años. La programación fetal estaba empezando a hablarse en todo lo que era machos, en cómo afectaba en la calidad de la carne. Eso me parece de que fue el puntapié inicial, donde siempre los productores ven el retorno más rápido. Como pensamos que el ABC empieza en la cría, decidimos hacer un trabajo mucho más a largo plazo para evaluar qué pasaba con la programación fetal sobre las crías femeninas y cómo esas seguían produciendo a lo largo de su vida. Así que la presentación de hoy va a estar enfocada más a las hembras. Después si hay preguntas sobre machos, algo más podemos hablar, pero lo que quería dejar claro es que acá vamos a presentar un pantallazo nada más de lo que es la programación fetal y su efecto en la descendencia femenina a lo largo de su vida. Una de las cosas que también cambió a lo largo del tiempo es que antes decíamos que era programación fetal y uno no sabía lo que era, no sabíamos lo que estábamos hablando. Hoy sabemos que es cómo afecta a la nutrición durante la gestación, a ese útero, a la descendencia. Sabíamos que si restringíamos una madre iba a afectar el peso al nacer, pero no sabíamos si eso después quedaba o no. Bueno, toda esa nutrición dentro del útero se conoce como programación fetal. Tenemos evidencias de que eso ocurre en los bovinos y que esas afecciones pueden ser permanentes, tanto en el crecimiento y en el desarrollo a lo largo de su vida. Esto se debe básicamente a cómo se afecta la placenta, cómo es la vascularización de la placenta, cómo los placentomas nutren a ese nutriente, el intercambio de oxígeno y nutrientes que interactúan con ese embrión. Y sabemos que si restringimos esa vascularización va a ser menor, ese intercambio de oxígeno va a ser menor y va a afectar a la descendencia. Uno de los primeros trabajos que se presentó, esto ya se tenía en cuenta en todo lo que es en la vida humana. Sabíamos que mujeres que eran restringidas nutricionalmente producían hijos que tenían afecciones cardíacas, que tenían diabetes tipo 2, o sea que afectaba directamente a la salud de los humanos, y estos fueron los primeros trabajos que se presentó mostrando dónde podía afectar directamente a la producción animal, de diferentes formas. Teníamos un menor crecimiento postnatal y una menor eficiencia de conversión. Los animales que iban a los corrales tenían una menor eficiencia de conversión al momento del periodo de engorde. La composición de la carne era diferente. Había animales que depositaban más grasa y menos carne, dependiendo del tipo de restricción. Eso también lo pudimos ver en el trabajo que hicimos en conjunto con Graciela, donde se afectaba la relación de insulina y glucosa por una disminución o una afección en el desarrollo pancreático. Hay un menor desempeño reproductivo. Algunos trabajos mencionaban de que podía haber afectado en el 2016 todo lo que es el desarrollo de la vaquillona o la primera preñez de esa vaquillona, y, como decíamos antes, cómo afectaba la parte sanitaria de la descendencia. Lo que nosotros sabemos, y ustedes también, es que existen evidencias de que todas las vacas, o por lo menos un alto porcentaje de las vacas de la Argentina o del mundo, diríamos nosotros, que están en sistemas pastoriles, sufren una restricción nutricional. Si tenemos un servicio estacionado, sabemos de que el último tercio de gestación siempre coincide en invierno, donde tenemos muy baja cantidad y calidad de forraje. Y fíjense que donde damos el servicio, los primeros meses de servicio, por más que tengamos una mayor concentración, una mayor producción de forraje, la variabilidad de esa producción siempre es mayor por veranos secos, que últimamente estamos teniendo en nuestra zona por lo menos, donde podemos decir de que la restricción podría darse en diferentes zonas, pero siempre el vientre bovino tiene o puede sufrir algún tipo de restricción si es que están en campos naturales, como por lo menos en nuestra zona están cerca del 70 o el 80% sobre campo natural.
Nosotros en la cuenca del Salado hacemos un monitoreo de los rodeos de cría, donde lo que hacemos es, vamos a mitad de parición y tomamos un estado corporal, estamos evaluando alrededor de 20.000 vientres por año, y lo que vemos es que si nosotros clasificamos la cantidad de vientres que están por debajo del estado corporal óptimo que uno recomienda parir a las vacas, que sería en un estado corporal cercano a 3, en una escala de 1 a 5, fíjense, acá les muestro el porcentaje de vientres que se encuentran por debajo del estado óptimo y el promedio después de estos 15 años de evaluación es que casi el 45% de las vacas de la cuenca del Salado paren con un estado corporal subóptimo, con lo cual están sufriendo una restricción nutricional. Si nosotros vemos una pequeña revisión que hicimos para ver cómo me afecta el estado, una restricción, así sea energética o proteica, durante la gestación, fíjense que en verde les muestro cuando tuvimos los diferentes tipos de dietas, si fueran energéticas o proteicas, y si fueron significativas los puse en verde, y fíjense que algunas, dependiendo de la concentración o la gravedad de la restricción y el momento en que tiene la restricción, podría afectar el peso al nacer, pero fíjense que la mayoría afecta el peso al destete. Así que ya no hay dudas que uno, cuando restringe a un animal durante la gestación, está afectando directamente los kilos al destete. Nosotros en todos los trabajos que tenemos de la cuenca del Salado, que también hace más de 10 años que estamos trabajando en esto, podemos decir que con algún tipo de variación se acercan a 10 kilos por animal, ¿sí? Que después le podemos poner plata si realmente compensa o no restringir o dar algún tipo de suplementación, pero lo que tenemos que tener claro es que si nosotros restringimos a una vaca, lo primero que me va a afectar es el peso del destete del ternero. Y esto tiene una explicación. En el año 2010, Du propuso dónde estaba la miogénesis de los músculos y la adipogénesis y cómo se iba formando a lo largo de la gestación, con lo cual al momento de la gestación el animal queda definido el número potencial de fibras musculares que puede tener. Si nosotros restringimos en el primer tercio de gestación, no estamos afectando tanto posiblemente como estamos restringiendo en el último tercio de gestación, que es donde los animales suelen parir en pleno invierno con baja disponibilidad y baja calidad de forraje. Y fíjense que está afectando también la adipogénesis, pero este trabajo que es del 2010, pensábamos que era cuando hablaba de adipogénesis era adipogénesis en general. Hoy en día eso ya se avanzó y lo que estamos afectando antes de la gestación es la deposición de grasa subcutánea y todo lo que son deposición de grasa intramuscular, todo lo que es el marmoreo, comienza a finales de la gestación, pero eso continúa durante los primeros meses de vida, casi los 200 primeros 40 días de vida del ternero, con lo cual restringir al animal tanto en programación fetal o en los primeros meses de gestación me está afectando el marvin potencial que puede tener ese animal. Pero no solo me afecta el crecimiento muscular o el número de fibras potenciales que puede llenar el animal y el número de adipocitos que puede llenar el animal, sino que también me afecta a los órganos femeninos, que eso es a lo que hoy me invitaron a hablar. Durante la gestación se empiezan a formar y se terminan de formar el número potenciales de folículos que pueden tener, y dependiendo del momento en que uno restringe al animal, puede afectar de diferente manera. Acá les muestro un trabajo en ovinos. En ovinos es una de las especies que más se ha trabajado. Fíjense que en este trabajo les quiero mostrar que la nutrición fue casi segundo y tercer tercio de los de 21 a 140 días. Tuvieron animales que fueron alimentados ad libitum o que fueron nada más que alimentados para que se mantenga. Fíjense que el área de los folículos antrales fue mayor, casi el doble de los animales que estaban bien nutridos. Fíjense que acá les muestro en azul los trabajos que han encontrado o que han trabajado sobre el número de folículos al momento de los animales antes de la pubertad, y los que están en negros son los trabajos en bovinos
que han trabajado y han evaluado el número potencial o el número de folículos antrales que tenían. Pero fíjense que después, cuando nosotros vimos en los animales a temprana edad que tenían una mayor área de folículos, cuando fueron a ver la tasa de ovulación vimos que no hay diferencias en la tasa de ovulación, y fíjense que a lo largo de 5 años no tuvieron un mayor número de hijos. Así que sí, fíjense que estos dos trabajos que les muestro acá con asterisco son trabajos que trabajaron en bovinos y que encontraron algún tipo de diferencia en tamaño de folículos al momento de evaluación prepubertad. Pero fíjense que entonces muchas veces cuando íbamos a evaluar los folículos pensábamos que eso me iba a afectar todo lo que era la pubertad o las preñeces o el número potencial de terneros. Sin embargo, vemos que eso no se vio al momento de la vida útil de los animales. Cuando fuimos a trabajar en la tesis mía, que comenté anteriormente, lo que hicimos fue restringir a las madres en proteína. Nosotros queríamos despejar los efectos, a ver si era energía o proteína lo que podía estar limitando el crecimiento de los animales y afectando el crecimiento de las vaquillonas y su posible fertilidad. Lo que hicimos fue destetar las vaquillonas, las recriamos y a los 15 meses las sincronizamos, y lo que hicimos fue evaluar para poder medir la curva de progesterona que podían producir esos animales. Fíjense que, vamos a ir directamente a los valores, no tuvimos diferencias en ninguna de las características que evaluamos en fertilidad. Fíjense que no pudimos tener animales más púberes a menor edad, y lo que sí vimos que los animales que tuvieron alta proteína durante la gestación fueron más pesados. Así que lo que pudimos ver es lo que veíamos, que me afecta directamente al crecimiento, pero no vimos ningún tipo de consecuencia, hasta la pubertad por lo menos, de que me iba a afectar ni la edad de la pubertad ni los porcentajes de preñez. Estos animales tuvieron el mismo porcentaje de preñez al momento del primer servicio. Y acá les muestro cómo fueron las hembras en cuanto al peso vivo. Sí, acá en línea continua les muestro los animales que fueron hijas de suplementaciones con el 12%, y en línea discontinua los animales que fueron hijas de restringidas en proteína. Fíjense que una vez que fueron preñados los animales, fíjense que hasta la pubertad casi no encontramos diferencias entre el peso vivo, el área de longissimus dorsis y la grasa de cobertura. Fíjense que no encontramos diferencias, sin embargo, los animales fueron a mayor edad, encontramos mayores pesos vivos, mayores áreas de ojo de bife y mayores deposiciones de grasa, con lo cual ese grafiquito que le mostrábamos hoy, presentado por Dúo, propuesto por Dúo, era lo que nos podía explicar lo que estaba pasando. Uno de los factores importantes en la producción de terneros, o como hablábamos hoy de los pesos de los terneros para tener terneros más pesados, era la producción de leche, con lo cual Graciela propuso empezar a ordeñar las vacas, las vaquillonas, de su primer servicio. Acá les muestro las dos curvas de producción de leche de vacas de vaquillonas que fueron hijas de vacas suplementadas y restringidas. Fíjense que no tuvimos diferencia en la producción de leche. Sin embargo, acá les muestro los porcentajes de grasa y de proteína. Fíjense que los que están en azul son los animales que fueron restringidos y los que están en rojo son los animales que fueron suplementados, hijos de animales suplementados, y las hijas que fueron restringidas tendieron a producir más grasa y produjeron más proteína en la leche que produjeron. Con lo cual, no tuvieron una mayor producción de leche, pero sí produjeron leche de mejor calidad. Y eso se vio directamente en el peso de destete de los hijos, que estamos hablando de los nietos de las madres restringidas y no restringidas. Fíjense si tienen consecuencias restringir los animales en los rodeos de cría. En este caso, esta la tendencia a producir más grasa y la tendencia a producir más proteína de vacas que fueron hijas de madres restringidas produjeron terneros más pesados. Este trabajo es un trabajo realizado por Carlos Batista, que está acá, me pasó sus datos de un trabajo que está en prensa, está fresquito. Le pedí la autorización para poder mostrarlo, así que le agradezco en público el permiso, y a Graciela la oportunidad para mostrarlos. Acá fíjense que
nuestras restricciones fueron proteicas. Acá se propusieron seguir despejando efectos y las restricciones o la alimentación se basó en energía. Y fíjense que los tratamientos fue darles el 125% de los requerimientos o restringirlos al 75% de los requerimientos. Y fíjense que afectaron el peso al destete, ¿sí? Fíjense que los animales que fueron suplementados, las madres fueron suplementados, pesaron más al destete, con lo cual me parece que ya no queda dudas que restringir, estamos perdiendo kilos de terneros al destete. Fíjense que tuvieron una tendencia a ser más pesadas a la pubertad, pero fíjense que no tuvieron diferencias en la edad de la pubertad, no tuvieron diferencias en el peso vivo, ni tampoco tuvieron diferencias en los porcentajes de preñez, con lo cual restringir en energía o proteína en el último tercio de gestación, los dos trabajos hechos en el INIA y en el INTA fueron similares. Sí, posiblemente el bajo número de animales podría haber explicado esta falta de diferencia. En mi tesis pasó lo mismo. Tuvimos una diferencia marcada en porcentaje, pero estos trabajos son, después lo podemos discutir, pero lograr animales como unidad experimental en este tipo de trabajos es dificilísimo. Entonces muchas veces hacemos por corrales, el promedio del corral es el porcentaje de preñez, y muchas veces la limitante en los trabajos de programación fetal es poder tener un mayor número de animales. Pero por lo menos lo que generaron acá y allá, por más que el N fue bajo, no tuvimos diferencias significativas en ninguno de los dos trabajos. Por suerte, la bibliografía internacional, que lo vamos a ver después, nos avalan. Así que podemos decir de que hay una tendencia de que pasa eso, ¿sí? Son varios trabajos que se van juntando bajos Ns, pero realmente hace una potencia en cuanto a las conclusiones. Este es un trabajo de un grupo de trabajo de la Universidad de Zaragoza, que tuvimos la suerte de conocer al grupo gracias a el primer taller de programación fetal que se hizo en Montevideo hace 3 años, si no me equivoco. Agustín Moyá es un tesista de... la directora que no me voy a acordar. Y fíjense que ellos lo que hicieron fue restringir en el primer tercio de gestación. Y fíjense que ellos no tuvieron diferencias en el peso de la pubertad, no tuvieron diferencias en el peso, en el porcentaje del peso que tuvieron con respecto al peso adulto de los vientres. Siempre sabemos que la edad de la pubertad tendría que estar entre un 60, un 70, un 65% del peso adulto. Fíjense que ellos llegaron igual a un mismo porcentaje, no tuvieron diferencias en el diámetro de los folículos, en la edad de la pubertad, no tuvieron diferencias en nada. Sí tuvieron una tendencia en el peso. Otra vez, restringir a los animales me afecta el peso final o el peso en algún momento de su vida. Y fíjense que ellos también pesaron a los nietos y pesaron en el destete de sus nietos y tampoco tuvieron diferencias. Y este trabajo, que es nuevo, es un trabajo que lo que propusieron fue hacer un control, restringir en el último tercio o suplementar en el último tercio o directamente durante toda la gestación. Y fíjense que ellos evaluaron, y acá les muestro nada más que la parte reproductiva, y fíjense que ellos midieron a los 15 y a los 18 meses 2 momentos donde se realizan los primeros servicios en la mayoría de los establecimientos, los que hacen entores precoces o en el otoño siguiente, y fíjense que en ninguno de las evaluaciones, ni tanto el tamaño del ovario, la grasa del endometrio que se está encontrando, que está correlacionado con la fertilidad futura que puede tener ese vientre, o en los recuentos de folículos o en la edad de la pubertad, tuvieron diferencias. Con lo cual, otro trabajo que nos ayuda a confirmar de que no estamos encontrando diferencias con, por lo menos, lo que es la edad de la pubertad, ni el recuento de folículos en momentos prepuberales. Y acá, al igual que les hice con las ganancias de peso y con
los pesos al nacer y pesos al destete, hicimos una pequeña revisión de qué tipo de restricción hacía, en qué momento se realizaba y si encontraban diferencias en la pubertad o en el porcentaje en la primera preñez en las vaquillonas. Y fíjense que los únicos que encuentran diferencias son Martin y Funston. Este grupo de trabajo es de la Universidad de Nebraska. Tuve la suerte de estar con ellos discutiendo el proyecto de tesis. Este trabajo o estos trabajos fueron, me parece, que los primeros que tiraron la primera piedra para demostrar de que podría afectar a la progenie femenina, y la verdad que hoy podemos decir con un gran respaldo de trabajo de investigación de que no encontramos una bibliografía o datos contundentes para poder decir de que esa restricción último tercio de gestación me afecta el desarrollo del útero o el desarrollo de los ovarios, que me va a afectar por lo menos lo que es la edad a la pubertad o el porcentaje de preñez al primer servicio. Y este es un trabajo del año 2019 de unos australianos que evidentemente sufren más la sequía o la baja producción de forraje más que Uruguay y Argentina, donde lo que hicieron fue, durante 46 años, registraron las lluvias que tenían. Ellos están, igual que nosotros, ligados a mayor lluvia, mayor pasto, con la diferencia que un año de seca la sufren mucho más porque la producción de pasto es casi nula y la calidad de pasto es muy mala. Y fíjense que ellos lo que hicieron fue clasificar a los animales que nacían en un año lluvioso o en un año seco, ¿sí? De altas precipitaciones o de bajas precipitaciones. Después de casi 2.400 datos, fíjense, encontraron diferencias entre peso al nacer y peso al destete, o sea, los animales que nacían en años de seca eran 6 kilos más livianos que los animales que crecían en años lluviosos. Fíjense que fueron 40 kilos más pesados al destete. Yo estaba hablando que yo sí cierro que son entre 10 y 12 kilos en mi zona, la cuenca del Salado, donde un invierno seco siempre tenemos alguna especie de invierno que puede estar pellizcando algo. Evidentemente en Australia eso es mucho más marcado y realmente las secas son más marcadas y realmente fíjense que 40 kilos al destete es una barbaridad. Fíjense que el peso ajustado a los 205 días también se fue modificado. Ahora, cuando fuimos a ver la edad del primer parto, fíjense que no tuvieron diferencias. Si los animales nacían en épocas de baja lluvia o de alta lluvia, no afectaban la edad del primer parto. Fíjense que el porcentaje de parición al segundo año tampoco difirió, fue igual a P77, o sea, un animal en baja tenía el 82% de parición contra el 86% de parición, con lo cual podemos decir de que ese animal se adaptó tranquilamente y pudo desarrollarse y no ver afectada la preñez. Sin embargo, este trabajo es una base de datos de la estación experimental y lo que hicieron fue cómo produjo ese animal durante los 8 años de vida, ¿sí? Entonces, ¿qué número de terneros produjo durante los 8 años de vida? Y acá es donde empiezan las preguntas que no tengo respuestas hasta ahora. Fíjense que los animales que nacieron en años de seca tuvieron 5,3 terneros y los años que nacieron en buenos años, o sea, que fueron nacidos en años con buenas lluvias y buena producción de forraje, produjeron menos de un ternero, ¿sí? 4 terneros casi contra más de 5 terneros. Y esta diferencia fue significativa. Con lo cual, lo que nos preguntamos es si las madres que nacen, las madres que nacen en años bajos, tienen una respuesta adaptativa, ¿sí? Que se pueden adaptar a vivir, y en ese útero ya hay una información para que puedan sobrevivir como en el año que nacieron. Y eso es, los terneros como que se programan para nacer en años de seca y vivir continuamente en años de seca. Y posiblemente los años de seca son los animales que menos se ven afectados. La pregunta es por qué la hembra no encontramos diferencias. ¿Por qué vemos de que cuando nosotros hambreamos un animal, ese animal tiene la posibilidad o tiene como el buffer para no
demostrar una menor porcentaje de preñez, no llegan a la edad de la pubertad más tarde. Hay varias explicaciones de esto. La primera explicación es que, o la primera diferencia que encontraron investigadores en Inglaterra es que las especies poliovulares son más propensas a sufrir una restricción nutricional y ver afectada a la descendencia en el número potencial de folículos que puede producir, con lo cual lo que harían estos animales es disminuir el tamaño de la camada, ¿sí? Y en especies monoovulares, ese animal tiene una posibilidad buffer de no verse afectada. Entonces, la disminución de nutrientes puede reducir la tasa de ovulación, ¿sí?, para moderar el tamaño de camada. Y Sinclair en el 2007 dice de que es muy difícil que produzca la no ovulación. Un poliovular puede ovular menos, pero es muy difícil de que deje de ovular ese animal. Perfecto. La programación fetal nace con en la época de los nazis, con una operación que se llamó Operación Market Garden, que no la voy a explicar mucho, pero restringían a los que estaban en un campo de concentración. Las madres que estaban gestando fueron restringidas. Cuando termina la guerra, esas madres dieron a luz y se vio que los hijos que nacían producto de la restricción de la guerra tenían enfermedades cardiovasculares o de diabetes tipo 2 más que los hermanos que habían nacido en otro momento posterior o anterior a la guerra, ¿sí? Entonces lo que se hizo fue una investigación si las hijas, las bebés que nacieron producto de esa restricción, tuvieron problemas de infertilidad a lo largo de su vida. Y diferentes trabajos hechos en Holanda, esta restricción se hizo en Holanda, vieron de que las hijas no vieron afectada la fertilidad a lo largo de su vida. Y hay varias explicaciones que dicen o que demuestran el por qué el útero se prepara, pero es diferente un útero de un macho de una hembra. Y principalmente es las mitocondrias, voy a ser muy corto, pero las mitocondrias que están en el útero están afectadas por las progesterona, por la testosterona, que disminuyen ese intercambio de oxígeno frente a una restricción, y los estrógenos que producen las hembras generan un aumento en la producción de energía en las mitocondrias, con lo cual pueden dar más supervivencia o pueden producir ese buffer, o ese útero que está gestando una hembra es menos susceptible a una restricción que se está comparando con un macho. Así que bueno, como consideración final, sabemos que la nutrición fetal afecta el crecimiento de la descendencia. Hay varios trabajos de Argentina, de Uruguay, de diferentes partes del mundo que demuestra que restringir un animal me va a afectar el crecimiento futuro del ternero y del novillo futuro, y lo vimos también en las hembras. Sabemos que existen modificaciones ováricas, como vimos recién, hay diferentes trabajos que encontraron que tienen una menor producción de folículos antrales primarios, secundarios, pero eso no estamos viendo que me pueda afectar a la producción de la hembra futura. Los trabajos que nosotros veíamos al principio que fueron la puerta abierta para empezar, esa misma línea de trabajo siguió y no pudieron seguir demostrando de que la restricción nutricional me va a afectar la edad de la pubertad o me va a afectar el porcentaje de preñez de esas hembras. Posiblemente, como veíamos recién, hay una diferencia en el útero que seguramente un macho y una hembra lo afecta diferente una restricción durante la gestación, y el efecto femenino es menos sensible o susceptible a una restricción. Eso tiene la lógica también para la subsistencia de las especies. Y después lo que nos queda la duda, o los que son los trabajos a largo plazo que tendríamos que tener, es si existe esta estrategia que proponen los australianos para que los animales que nacen de un producto de una restricción son más productivos a lo largo del tiempo. Hay varias líneas, si son hormonales o epigenéticas, o hay genes que están expresando, que están apagando debido a esa restricción.
Hay una falta de trabajo que evalúen las consecuencias a largo plazo en las hembras. Me parece de que la pregunta está hecha, faltan trabajos. Lo bueno es que a lo largo de estos años pudimos armar diferentes grupos de trabajo y tenemos las ganas de seguir trabajando para poder contestarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Tenemos tiempo para una pregunta y ya aprovecho, en esta primera presentación ocurrió que surgió una pregunta durante la presentación. Les pido que las reservemos para después, entre otras cosas, para que el presentador no pierda el hilo de lo que está presentando y para que el resto, digamos, nos podamos beneficiar de una discusión un poco más profunda sobre esas preguntas y que no sean... observan en términos de cantidad de hijos, según la estación en la que le tocó transitar a esas madres, había una diferencia en favor de los que habían pasado peor. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Sí. ¿Es una remediación que tiene que ver con prácticas que después se aplican sobre esos animales para compensar ese año malo? No. Estos no tienen ningún tipo de tratamiento. Y es más, los porcentajes de preñez hasta el 5º año, la verdad que no los puse porque eran malos. La verdad dale. que iban a llamar la atención, pero preñaban, por cierto, el 36% contra el 16%. O sea, eran realmente malos y no aplican ningún tratamiento para esa vaca en anestro, sacarla del anestro como una lata, un precoz, un dispositivo para sacarla del anestro y volver a preñarla. Son datos de que así estaba el animal y así se preñó, con lo cual refleja como si fuera la vida hace años y la selección natural, ¿no? Quedaban los animales o se preñaban los animales que podían ciclar en tiempo y forma. Lo bueno es que ellos los dejaban en el rodeo y a lo largo de los 8 años podían sacar la conclusión el número de animales que podían haber producido. Genial, muchísimas gracias. No, gracias. Por la explicación. ¿Alguna pregunta más o algún comentario que quieran hacer? Si no, le agradecemos a Sebastián y le damos paso a nuestro segundo orador de la mañana. Disculpen, sí, Gabriel, tenés un presente para Seba. Muchísimas gracias.